Crónicas, capítulo 28. Vamos a leer un par de versículos, aunque hoy la lectura va a ser bastante prolongada, así que les pido que tengan sus Biblias abiertas ahí porque vamos a ir leyendo secciones del capítulo 28 y del capítulo 29. Voy a leer ahí en Primera de Crónicas 28, versículo 1. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar, mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos. De entre todos esos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel, y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo seré a él por padre. El título de la predicación de hoy le he puesto una mejor herencia, y voy a tratar de contextualizar un poco esta lectura. Aunque antes de contextualizar la historia, les quiero leer algunas cosas interesantes que estuve leyendo esta semana. La mujer que sale ahí en la foto en su pantalla, Leona Hamsley, fue una millonaria mujer de hoteles en New York. Ella falleció en 2009 y dejó en su herencia escrito $12 millones a su perro Trouble. El perro recibió el mayor legado del testamento de esta mujer, mientras que a algunos de los miembros de su familia le fue otorgada una pequeña parte de la fortuna. El dinero para el mantenimiento de su perrito Trouble quedó en manos de su hermano Alvin, quien finalmente recibió más de $10 millones de la herencia de esta mujer para cuidar al perrito. Sandra West, una mujer de California, heredera del petróleo, murió cuando tenía solo 37 años. Pidió ser enterrada en su pijama de seda y en un Ferrari en su asiento inclinada cómodamente. Su familia la enterró en un Ferrari 330 América del año 1964 y luego lo cubrieron el automóvil con cemento para evitar la detención de los ladrones. Otra interesante, T.M. Think, un abogado de Iowa, murió en 1930 y debido a sus muy malas experiencias con las mujeres, dejó a su hija solo $5 de herencia y a su esposa nada. Estipuló que otros $100,000 se pusieran en un fideicomiso por 75 años y luego fueran usados para crear la que él quería llamar la biblioteca Zink sin mujeres. Una de las reglas que él puso en su testamento es que en esa biblioteca no hubieran libros que hablaran de mujeres, ni libros escritos por mujeres, y que hubiera una piedra grabada en la entrada que dijera: no se permiten mujeres. Finalmente, después que él falleció, su hija llevó el caso a una corte y se quedó con todo el dinero, aunque no se cumplió el deseo de su papá. Nina Wong, esta mujer asiática, fue una mujer bastante millonaria en Asia. Cedió su inmensa fortuna a un desconocido maestro de Feng Shui llamado Tony Shan a cambio de la promesa de vida eterna. Ella había escrito un testamento inicial en el año 2006 y 4 años después ella hizo un cambio en su testamento para dejar toda su fortuna a este maestro de Feng Shui. 4 meses antes anuló ese testamento, 4 meses antes de fallecer. Sus propios hijos, sin hijos propios,
Juan escribió este Nuevo Testamento después que se le diagnosticó cáncer de ovario y dejó toda su fortuna a un hombre que ni conoció, que le prometió vida eterna, era un maestro de Feng Shui. El abogado canadiense Charles Miller murió siendo soltero y sin tener hijos, pero más de $500,000 a la mujer de Toronto, él dejó en su testamento, $500,000 a una mujer en la ciudad de Toronto, que en los 10 años siguientes a su muerte, en 1928, tuviera mayor cantidad de hijos. 4 mujeres se dividieron la fortuna porque 4 mujeres empataron con 9 hijos. Así que se pusieron a hacer hijos para ganarse esa fortuna que él dejó escrita. La mujer que más hijos tuviera en Toronto 10 años después de su muerte se quedaría con esos $500,000. Henry Bird, otro hombre, murió en 1862 y él dejó una fortuna de 200,000 libras esterlinas a sus 2 hijos con la sola condición que ninguno se dejara crecer nunca el bigote. Interesante, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con el pasaje que estamos leyendo hoy? Para contextualizar el pasaje, David está llegando al final de su reinado. Este es su último discurso público como rey de Israel. Y vamos a leer un poco más adelante en el capítulo 29 que este es el día en que su hijo, él cede ya públicamente el reinado a su hijo, Salomón. En este momento David está haciendo su último discurso de vida, su último discurso ministerial como rey escogido por el Señor. Y por eso este relato comienza diciendo ahí en el capítulo 28, versículo 1, que él reúne a todos los principales de Israel, a los jefes de las tribus, de las divisiones, a los que servían al rey, a los jefes de millares, de centenas, administradores de la hacienda, todas las posesiones del rey, de sus hijos, los oficiales más poderosos y los valientes hombres que había tenido David. Esto es como un recuento de vida. Y normalmente nosotros en fin de año hacemos pequeños recuentos, ¿no? Cómo fue este año, cómo anduve en mi trabajo, en mis estudios, cómo estuve en el ministerio. Normalmente el fin de año es un año de recuentos. Lo que está pasando aquí es que él está haciendo un discurso público al final de sus años como rey. Y me parece bien interesante leer toda esta historia, aunque por tiempo no podemos analizar con mucho detalle, pero vamos a leer algunas porciones de este relato, de cómo fue al final de su ministerio la herencia que el rey David dejó realmente a sus hijos y a su pueblo. Como les mencioné recién, este relato es el final de la vida y del ministerio del rey, del reinado de Israel, del rey David. Ahora, no podemos negar, y aquí no quiero idealizar al rey David, porque aunque este relato, y uno tiene bastante que aprender y muchas cosas muy interesantes, no podemos dejar de lado idealizar al rey David como si él fuera un hombre casi que vivió a la perfección, porque la verdad es que si leemos los capítulos que vienen antes, pues vamos a ver muchos desastres en la vida del rey. Así que, por otro lado, el rey David, aunque tiene muchos pecados que podemos resaltar y que la mayoría conocemos, de todas maneras, este relato final nos deja muchas lecciones que tú y yo podemos aprender y seguir. Y de hecho, el gran héroe en la historia aquí no es David, es la gracia de Dios, redimiendo todos los fracasos de David para hacer algo de este hombre que dejó un legado bastante importante en toda la historia de Israel. Así que David llega hasta este final de su vida, pero ahora al parecer ya tiene una perspectiva más clara. Él ya reconoce que todo lo que ha sido como rey ha sido por la gracia de Dios. Él se ha dado cuenta que realmente a pesar de todos sus fracasos, Dios tendría muchas razones para haberlo desechado muchas veces, pero Dios se mantuvo fiel. Y con esa perspectiva, porque no quiero idealizar a un hombre, aunque hay muchas cosas que podemos aprender de este pasaje, no podemos olvidar que este hombre llegó al final de este reinado por la fidelidad de Dios, no por la fidelidad de David. Porque más bien Dios debería haberlo removido mucho antes del reinado. Pero había un pacto de Dios, un pacto fiel de Dios, que era más allá de las infidelidades de David. Tenía que ver más que todo con la fidelidad de Dios mismo.
Así que no quería pasar por alto eso antes de entrar al pasaje. ¿Qué podemos heredar a nuestros hijos? ¿Qué podemos heredar a nuestra siguiente generación? Y quiero hacer este recuento. En primer lugar, podemos heredar una confianza en un Dios soberano. Confianza en un Dios soberano. Levantándose él, estoy en el versículo 2, se puso en pie y dijo: óiganme, hermanos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar casa al Señor, en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había preparado todo para edificar, pero Jehová me dijo: tú no edificarás. Ahora, hay algo interesante aquí. ¿Por qué Dios impediría que David construya un lugar que tenía un propósito correcto, que era un lugar para la adoración a Dios? Él está reconociendo que Dios tenía control soberano sobre sus propios deseos, incluso buenos deseos. Y yo quiero que aprendas algo respecto de la soberanía de Dios. No todos los buenos deseos que tú tengas, ni para tu propia vida, ni para los propósitos de Dios o para el reino de Dios, se van a cumplir, aunque sean buenos. Es decir que a lo mejor tú tienes el buen deseo de casarte y Dios te diga no. Y te va a preparar para eso. Y te va a dar la gracia para ese no. Tal vez tú dices: nosotros queremos tener hijos. Y eso se lo digo yo de lo personal, porque hemos tenido más de 5 años teniendo ese deseo con mi esposa y Dios ha dicho no. Y Dios te va a dar la gracia para ese no. Y a veces tú vas a tener buenos deseos, tú vas a decir: oye, me encantaría ir a plantar una iglesia a México, a la China, y Dios te va a decir no. Y hay personas que me han dicho: Nelson, yo me quiero preparar, quiero ir al seminario, no me dieron la visa. Y hay otros que dicen: oye, me encantaría ir a plantar una iglesia, y Dios te dice no. Y a veces uno tiene buenos deseos, cosas que son buenas, que no son malas en sí mismas, pero Dios te puede decir no. Y es interesante porque el rey David está reconociendo esto frente a quienes. ¿Quiénes están ahí en su público? Los más poderosos, los valientes hombres de David, los oficiales, los jefes de centenas. Y todas esas personas que vieron al rey David tan grande, tan poderoso, como un rey que ganó guerras, que extendió los terrenos, y él se pone de pie y les dice: queridos, el soberano en este reino no soy yo. Yo tenía un deseo y Dios me dijo no. Es interesante porque el rey David fue un rey muy admirado. Fue un rey con mucha gloria, fue un rey guerrero, el que avanzó más territorios que todos los reyes que le antecedieron. Y él se pone de pie delante de todos sus hombres y les dice: yo tenía un deseo, pero el que manda aquí no soy yo, es Dios. Así que al hacer el recuento del año en nuestra vida, y piensa si este fuera tu discurso final de vida, si Dios te diera a ti la posibilidad, porque yo no sé cómo vamos a morir todos aquí, pero si Dios te diera la posibilidad de llegar al final de tus días, viejito, consciente, y hacer un discurso final de tu vida, de tu ministerio, de tus años. Y a pesar de que el rey David parecía que era el rey, el que mandaba, el que tenía toda la gloria, el rey David se pone de pie y le dice: yo tenía un deseo, Dios me dijo que no. Aquí el rey David está reconociendo pública y privadamente que es Dios quien tiene el control de su vida y de sus circunstancias. Querido, a veces Dios te va a decir no a buenas cosas, a buenos deseos. Obviamente, estoy dando por entendido que los deseos pecaminosos, pues obviamente Dios te los va a impedir. Pero aún así a veces hay cosas buenas que tú puedes desear y Dios te va a cerrar las puertas. Dios te va a decir no. Ahora, otra cosa aquí interesante es que cuando reconocemos y aceptamos la soberanía de Dios, podemos descansar de nuestras luchas con el temor, con la ansiedad, con el sobrecontrol, con los celos, con la envidia, con la vanagloria. Escuchen esto porque es bien interesante aquí David, porque dice: Dios me dijo a mí, tú no, porque tú eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre.
Algunos comentaristas creen que Dios estaba protegiendo a la nación de sus enemigos, porque si David construía este templo, como había muchos enemigos con los que él había batallado antes, había tenido luchas y guerras y todo, probablemente iban a ser un foco de ataque muy fuerte. Entonces Dios no quería levantar allí otro foco de guerras continuas, aunque siempre ha sido así. Pero, dice el rey David, versículo 4, Jehová Dios me eligió de la casa de mi padre para que yo fuera rey. Escuchen esto, porque el rey David está reconociendo cuál es su parte. Dios me escogió a mí de entre mis hermanos para ser rey. Ese es mi rol. Y yo quería hacer un templo y Dios me dijo, no, eso no es tuyo. Y es interesante porque cuando tú aceptas el diseño de Dios contigo, tú aceptas la soberanía de Dios contigo, eso te libra de mucha ansiedad y de mucho sobrecontrol, celos, envidia. ¿Por qué Dios le permite a este sí y a este no? ¿Por qué Dios le da a esta persona sí, porque a este no? Entender la soberanía de Dios te hace estar en paz con el diseño que Dios te hizo. Dios te llamó a una cosa específica dentro del cuerpo de Cristo, eso haz. No envidies lo que Dios le dio a otros. No te pierdas de usar lo que Dios te dio a ti, mientras envidias lo que Dios le dio a otro. Usa lo que Dios te dio a ti. El rey David reconoce aquí, Dios me eligió a mí para ser rey y me escogió de entre todos los hijos de mi padre, pero en el versículo 5 dice, pero eligió a mi hijo Salomón de entre todos mis hijos, para que él se siente en el reino. Y Dios me ha dicho, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Dios es soberano, queridos. A veces nos dice que sí, a veces nos dice que no. Y Dios te pudo haber escogido para una cosa en específico. Y tú dices, Señor, pero yo quiero ser pastor. Y yo quiero ser pastor. O yo quiero ser misionero. Y Dios te dice, no, yo no te llamé a eso, simplemente. Tienes que tener una visión plena y una confianza plena de que nuestro Dios es soberano. De que Él realmente controla todas las cosas. Que Él está al control de nuestra vida. Aunque a veces no podamos entender los no de Dios, ¿verdad? Los no de Dios a veces son complejos, son difíciles. Hay una cita del pastor Tim Keller que dice, la preocupación es no creer que Dios va a hacerlo bien. Y la amargura es creer que Dios se equivocó. ¿Se la repito? La preocupación es no creer que Dios va a hacerlo bien. Y la amargura es creer que Dios se equivocó. Así que cuando nosotros ponemos los ojos en nuestro Dios soberano, podemos descansar. Descansar, aunque a veces no entendemos los no de Dios. Pero podemos descansar. En el recuento de tu vida yo espero que tus hijos, que las personas que Dios ha puesto en tu entorno sepan que el soberano en tu casa no eres tú. Es Dios. Es Dios quien manda en tu casa. Ahora, otra cosa interesante aquí que podemos recordar es que somos lo que somos por la gracia de Dios. David lo recuerda, dice, Dios se agradó de mí de entre todos mis hermanos. O sea que aún así David reconoce que Dios lo llamó por gracia. Nada más que Dios lo llamó a ser rey. Y cuando David intentó con buena intención hacer otra cosa, Dios le dijo no. No sé si logran captar bien aquí, me explico bien, pero Dios lo escogió para una función. Y yo espero que tú entiendas bien lo que Dios te ha llamado a hacer dentro del reino de Dios. Y comprenda que Dios es soberano. Algunos de nosotros pudimos nacer en una familia con nuestros dos padres, que eran creyentes que nos dejaron un gran ejemplo de seguir al Señor. Hay otros que no. Dios es soberano. Y tal vez tú vienes de una familia donde tu padre fue abusador o tu mamá te abandonó y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Y te has llevado otros 30 años y ¿sabes qué? Te has perdido 30 años de tu vida con esa amargura. En vez de aceptar la soberanía de Dios sobre tu vida, decir, bueno, Señor, no entiendo por qué permites esto, pero te conozco.
Yo te conozco, yo entiendo que tú eres más sabio que yo. Y hay ciertas cosas que están fuera de mi control. Acepto tu soberanía. Voy a descansar en aquello que tú has determinado. Acepta tu rol, tu identidad, tus dones, tus debilidades, tus fortalezas, tu individualidad. Haz tu parte en el reino de Dios. David hizo su parte. Y él dice públicamente, queridos, el soberano aquí en este lugar no soy yo. En este reino yo no soy el verdadero rey. En este reino el verdadero rey es el Señor. Y él me ha dicho que no. Y él ya me ha dicho que de entre todos mis hijos, el que sigue es Salomón. Acepta la soberanía de Dios. Acepta la gracia de Dios en tu llamado. Él dice, Dios me escogió a mí. Y luego dice, Dios escogió a Salomón. Acepta esa gracia de Dios en el llamado. Pablo lo dijo también en sus propias palabras en 1 Corintios capítulo 15. Dice, y al último de todos como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Dios es soberano. ¿Por qué Dios escogería a alguien que asoló a su propia iglesia, que mató a los suyos? Dios es soberano. Dios es soberano. Deja como herencia a tus hijos, a tu generación, un entendimiento claro de que nuestro Dios es soberano, que nuestro Dios es Dios, no tú. Y cada vez que tú intentas tomar el lugar de Dios en tu vida, ¿sabes lo que pasa? Te pones ansioso, porque quieres controlar todo. Tú no eres el soberano sobre tu vida, ni sobre tus hijos. A veces hay papás que dicen, no, es que a mi hijo le va a pasar esto. Descansa en la soberanía de Dios. Sé cuidadoso, obviamente. Críalo para la gloria de Dios, sí. Pero Dios es soberano. Y si Dios quiere enviar a tu hijo a Afganistán a ser misionero y él va a morir allá por la gloria de Cristo, así será. Así será. Dios es soberano. Acepta la soberanía de Dios. Acepta quién eres, tu individualidad. Dios te creó a ti individual. Tú eres único, tú eres única y no te pierdas tratando de ser algo o alguien que Dios no te llamó a ser. Acepta los no de Dios. Segundo, hereda un camino que lleve a vivir a tus hijos a lo eterno. Avancemos al versículo 11. Dice, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo del plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas, también para los grupos de sacerdotes, de los levitas, y para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová, y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios. Si ustedes leen, salten al versículo 18, además, oro puro en peso para el altar del incienso, y para el carro de los querubines oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Queridos, cuando Dios le dice a David, ¿tú no harás esto? David no se fue a retiro a jugar golf y a viajar en cruceros. Yo no sé quién le ha hecho creer a esta cultura aquí en este país que hay una edad para el retiro del ministerio, en el sentido de que bueno, ahorita ya tengo mis 60, pastor, yo ya trabajé, de aquí en adelante yo me dedico a jugar golf, a vivir mi vida, a andar de crucero, a andar de viaje. Sé que hay edad para dejar el ministerio full time como pastor, pero dejar de ministrar a las ovejas del Señor, no, tú toda la vida estás llamado a ser parte del reino de Dios. ¿Saben qué? David, aunque Dios le dice que no, él no dice, bueno, pues me retiro. No, queridos. Él dejó un camino trazado bien claro para que su hijo siguiera enfocado en las cosas que importan en la eternidad.
en las cosas que importan en la eternidad. Déjales un camino bien claro a tus hijos por donde ellos puedan seguir viviendo para las cosas que realmente importan. Yo no quiero que mis hijos digan que yo fui un gran médico o un gran ingeniero o un gran pastor. Yo quiero enseñarles a caminar con la vista puesta en lo eterno, que ellos sepan cómo caminar hacia cumplir los planes de Dios. Yo te hago una pregunta, ¿tus hijos pueden seguir tus huellas para que ellos sepan cómo caminar hacia los planes de Dios? ¿Cuál es tu mayor preocupación por tus hijos? ¿Que sean exitosos, que tengan mucho dinero, que salgan de la pobreza que ustedes tuvieron? Cuidado con que nuestras huellas para nuestros hijos sean solamente metas terrenales. ¿Sabes lo que hace David? Él dice, sí, Dios me dijo que no, pero hijo mío, aquí te dejo toda una huella bien clara, una herencia bien clara de cómo lograr los propósitos de Dios. Le entrega los planos, le entrega oro, le entrega todos los instrumentos en las manos necesarios para que Salomón cumpliera los propósitos de Dios. Tus hijos están recibiendo de ti todos los instrumentos, las cosas necesarias para que ellos cumplan los propósitos de Dios en sus vidas. ¿Qué le vas a heredar a tus hijos? El pastor Barry Bauckham dijo esto, si los padres han criado a los hijos para ser médicos, deportistas, músicos, pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado. Así de simple. Y yo te hago esta pregunta a ti. ¿Qué estás dispuesto a perder este 2019 con tal de lograr los propósitos de Dios? ¿Qué estás dispuesto a perder este año para que tus hijos alcancen los propósitos del reino de Dios? A lo mejor Dios te pide un hijo, queridos. Dices, su hijo querido se va a ir allá, a España, y se van a ver una vez como cada 3 años, como yo me hago con mi mamá. Un día hablando con ella me dijo, mira hijo, lo único que a mí me sostiene de tenerte lejos es que sé que estás haciendo la voluntad de Dios. Yo le dije al Señor, este hijo es tuyo, haz lo que tú quieras. Soporto la distancia y soporto el dolor de tenerte lejos solo porque estoy convencida de que estás en los propósitos de Dios. ¿Estás dispuesto a perder tus hijos para la gloria de Dios? Prepararlos para que ellos cumplan los propósitos de Dios, y a lo mejor los propósitos de Dios es que se vayan a China, a Indonesia, a Japón, a México, a un pueblo indígena, o a lo mejor que mueran por la causa del evangelio. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Qué vas a perder este año? ¿Qué te va a costar este año el avance del reino de Dios? Herédales un camino claro en donde ellos puedan lograr los propósitos de Dios. David le deja clarito todo, para que él alcance el propósito de Dios. Tercero, herédales confianza en la fidelidad de Dios. Escuchen esto, versículo 20. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¿Cómo podía David decirle esto con tanto convencimiento? Porque David mismo experimentó la fidelidad de Dios. Dios nunca abandonó a David a pesar de esos terribles pecados que él cometió. Porque Dios fue fiel a su promesa. La historia de David no es acerca de la fidelidad de David, es acerca de la fidelidad de Dios sobre la vida de un infiel rey. La historia de David está llena de fracasos, igual que la tuya y la mía. Pero en estos fracasos, ¿sí o no que experimentamos la fidelidad de Dios? ¿No es acaso en nuestras debilidades, en nuestros temores, en nuestra angustia, en nuestros fracasos, que podemos decir Dios ha sido fiel? David mismo le hereda a su hijo un convencimiento pleno de que Dios será fiel. El rey David experimentó esa gracia, esa fidelidad de Dios, quien no lo dejó nunca a pesar de esos terribles pecados que tú y yo conocemos. Mi pregunta, ¿Dios te ha dejado a ti?
¿Dios te ha abandonado a ti? ¿Pudieran tus hijos decir, yo quiero a ese Dios fiel que adora a mi papá y mi mamá? Yo anhelo conocer a ese Dios tan fiel. Pueden ver tus hijos que tú vibras, que anhelas, que gozas, que te deleitas en la fidelidad de Dios. Herédales esa confianza en un Dios que es fiel. Diles a tus hijos, hijo, anímate, esfuérzate, sé valiente, cumple la misión que Dios te ha dado. Dios no te dejará, Él no te desamparará hasta que acabes toda la obra del servicio. La pregunta que te tengo ahora es, ¿y cómo podrías heredar a tus hijos una confianza así si todo el tiempo confías en ti mismo y en tus propias fuerzas, en tus talentos y en tus recursos? Mira, te hago una pregunta. Cuando hay un problema en casa y tus hijos están ahí calladitos nomás observándote, hay una necesidad económica, ¿a quién primero buscas? Ellos pueden decir, amor, vamos a confiar en la fidelidad de Dios, vamos a orar juntos, vamos a buscar al Señor. O ellos siempre te escuchan decir, no, tranquilo, yo tengo mi crédito, yo tengo mis tarjetas, yo voy a ir al banco, voy a hablar con voy a sacar un préstamo, voy a hacer... ¿Tú eres el solucionador de toda tu vida? Entonces, si tus hijos te ven en la práctica, que siempre dependes de ti, de tus recursos, de tus ideas, de tus soluciones, ellos nunca verán que en la práctica tú experimentas la confianza en la fidelidad de Dios. Ellos te ven a ti como el superhéroe de tu propia historia. ¿A quién recurres primero? Cuando hay conflicto en tu matrimonio, cuando hay necesidades con tus hijos, cuando hay enfermedad de tus hijos, ¿a quién recurres primero? ¿Al doctor? ¿O vas primero al Señor en oración? Cuando hay crisis, cuando hay éxito en tu vida, cuando alcanza un nuevo trabajo, cuando te duplican el salario, ¿a quién buscas primero? ¿A Dios? ¿O los éxitos son mérito tuyo? ¿Te das cuenta que a veces en la práctica le podemos decir a nuestros hijos, Dios es fiel, pero lo necesitamos solo el domingo, de lunes a sábado, yo soy suficiente para mí? David le dice a su hijo, anímate, este Dios, y me gusta esto que está entre comas, dice, mi Dios, mi Dios. En cuarto lugar, herédales un amor por Dios que se confirme con tus hechos. Vamos a saltar al versículo 29, hasta el capítulo 29, versículo 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. Y escuchen esto. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro personal o particular oro y plata, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, que he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. Y ahora pregunta David, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Me gusta que aquí David confirma públicamente que su amor por Dios está confirmado por sus hechos. Él dice, yo tengo mi afecto en la casa de Dios y por cuanto tengo mi afecto de mi tesoro particular, oro y plata, lo he dado a la casa de Dios. Escuchen esto porque el futuro rey de Israel, Salomón, está ascendiendo al trono y el papá mismo le está avisando a su hijo que en su futura herencia como hijo del rey
El oro y la plata no le pertenecen. Mira, una de las cosas más tristes de los testimonios que le leí al principio es que personas trabajaron toda su vida para dejarle el dinero ¿a quién? Una mujer le deja 10 millones de dólares a un perrito. Otro le deja el dinero a una persona que no conoce. Otra mujer en China le deja el dinero a ese maestro que le prometió vida eterna y que ni le va a cumplir. Mi pregunta es, ¿a quién vas a dejar tu herencia más grande? ¿Y cuál es tu herencia más grande? ¿Es tu dinero? Pues David le dice a Salomón con sus hechos, hijo mío, la herencia más grande que yo te dejo a ti no es mi tesoro es para la casa de Dios. La herencia más grande que yo te dejo a ti es precisamente Dios mismo. Es fácil separar la fe de los hechos, querido. Es fácil decir yo amo a Dios, pero no confirmarlo con la vida. Aquí él dice yo tengo mi afecto en la casa de Dios. ¿Y cómo confirma ese afecto? Con hechos. Hay mucha gente que dice yo amo a Dios, pero no lo confirman con sus hechos. Muchos dicen yo quiero seguir a Jesús, pero no lo confirman con sus hechos. A la hora de hacer sacrificios, a la hora de hacer compromisos, a la hora de demostrar con su vida ese amor que dicen de labios, no pasa de los labios. Espero que eso no te pase a ti. Hay algo mayor que las riquezas económicas, son las riquezas eternas. Por eso el Señor Jesús dijo ahí en Mateo 6, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Mi pregunta es, ¿tus hijos van a heredar un amor por Dios que está confirmado por tus hechos? ¿O no? Me gusta como dice la Nueva Versión Internacional, porque aquí traduce la cantidad de oro que David dio. Nada más para que usted tenga una referencia. 100,000 kilos de oro. Yo estuve buscando ahí en información y más o menos está en unos $41,000. Un kilo de oro de 24 quilates. $41,000. Y son 100,000 kilos de oro. Nada más para que saque la cuenta. Y luego dice son 230,000 kilos de plata. Y está a unos $495 el kilo de plata. Para recubrir las paredes de los edificios. Si usted suma ambas, son más de 4 billones de dólares. Y después de eso, David se pone de pie y pregunta, ¿quién de ustedes quiere dar una ofrenda al Señor ahora? ¿Quién quiere de ustedes confirmar con sus hechos lo que sus palabras dicen? Porque es fácil decir yo te amo, Señor. Pero en el recuento de tu vida, querido, al final de tu vida, lo que va a confirmar tu amor de labios fueron tus hechos. Y espero que tus hijos hereden un amor por Dios y por las cosas de Dios que haya estado confirmado por tus hechos. Para liderar la iglesia de Dios se necesita esa integridad y esa consecuencia entre el mensaje y la vida, ¿no? Siempre decimos eso, ¿no? El pastor tiene que ser consecuente, pero querido, ese llamado a ser consecuente es para todos los discípulos de Dios, no solo para los líderes. Cuando usted le dice a sus hermanos allá afuera, a sus familias, amigos, no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Tus hechos que confirmen eso. Y espero que tus hijos hereden eso. Un amor por Dios confirmado por tus hechos. Y en último lugar, que hereden una adoración genuina que exalta siempre a Dios. Vayan al versículo 10 del capítulo 29. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, escuchen esto, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino.
Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Queridos, esta oración es una adoración que exalta el nombre del Señor. Fíjense que David nos dice, mira, es que toda la grandeza de mi reino es porque yo fui muy estratégico en las guerras y derroté a muchos enemigos, y como fui muy astuto en la guerra, hombre de guerra, sabio, inteligente, poderoso, pues me hice rico. No, él que dice, Señor, tú gobiernas sobre todo y nos permite darte abundantemente porque tú nos has dado a nosotros. De lo recibido de tu mano te damos. Tuyo es, oh Señor, el reino, el poder, la gloria, la victoria, el honor, todo, porque tú dominas. En tu mano está el dar poder y el hacer grande. Tú eres, Señor. Así que me gusta lo que dice el pastor Samuel Pérez Millo, que dice, no es buena teología la que calienta el cerebro, pero deja frío el corazón. Él dice, ¿quién soy yo y quién es este pueblo? Noten que una correcta teología nos lleva a entender correctamente quiénes somos nosotros. En palabras técnicas, si le avanzas ahí en el PowerPoint, lo dice el pastor Steve Lawson, lo dice de manera técnica. Mientras más alta nuestra teología, más alta será nuestra doxología. Mientras más alta nuestra teología, nuestro entendimiento de quién es Dios, más alta será nuestra doxología, nuestra adoración a Dios. Mejor entendemos quién es Él, pero también quién somos nosotros. David dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es este pueblo? ¿Quiénes somos nosotros? Nada, no somos nadie. Dios nos ha dado de su gracia y de lo recibido de su mano le damos. Así que, en resumen, queridos, si Dios te permitiera a ti llegar al final de tu vida y hacer así un recuento y llamar a tus hijos, tus nietos, tu familia, tus amigos, así como hizo David aquí como rey, y te permitiera hacer un recuento de tu vida, ¿pudieras decir tú hoy que le heredas a tus hijos y a los tuyos una confianza en un Dios soberano? ¿Podrías decir que heredas a ellos un camino que les lleva claro a cumplir los propósitos de Dios para su vida? ¿Podrías decir que les vas a heredar una confianza plena en una fidelidad de Dios que tú mismo experimentaste en tu andar con Él? ¿Podrías heredarles a ellos un amor por las cosas de Dios que fue confirmado por tus hechos? ¿O solo palabras? ¿O heredarás también una adoración, una teología genuina que se manifiesta en una verdadera doxología, en una verdadera adoración? Si este no sería el recuento final de tu vida, yo te exhorto delante de Dios, como dijo el apóstol Pablo a los colosenses, a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habemos muerto y nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Pon la mira a las cosas de arriba. Esa es la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos. Vamos a orar. Amado Dios, te pido que nos permitas tener vidas que sean genuinas con el mensaje que